Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Vitrina Global, aquí en Radio María. Ya está conectado Eugenio Yáñez, director de la Escuela de Humanidades y director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián. Muy buenos días, Eugenio, ¿cómo estás tú? Buenos días, Macarena, muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, Eugenio, vamos a seguir viendo cómo la doctrina social de la Iglesia está presente en todos los ámbitos del ser humano, y hoy vamos a hablar de la cultura. Cuéntanos cómo la doctrina social de la Iglesia aborda la cultura, qué entiende por cultura y de qué manera nosotros lo vamos viendo yo creo que en nuestra vida diaria. Sí, mira, yo diría que cuando uno quiere abordar el tema de la cultura a la luz de la doctrina social de la Iglesia, hay un discurso que es canónico, por decirlo de alguna manera, ya del Papa Juan Pablo II, que es el discurso de la UNESCO del 2 de junio de 1980. Este es un discurso muy citado porque es una pieza magistral que es acerca de la cultura, porque obviamente estaba en la UNESCO. Y allí el Papa, yo creo que fija la matriz de lo que la doctrina social de la Iglesia entiende por cultura. Y el Papa dice, mire, la cultura, dice, es un modo específico del existir y del ser del hombre. Y agrega que el hombre, dice él, vive según una cultura que le es propia, pero que a su vez, dice el Papa, crea los lazos entre ellos que también le son propios. Pero esos lazos, dice el Papa, determinan el carácter, y utiliza la expresión, interhumano y social de la existencia humana. Entonces, sigue agregando que el único sujeto propio de la cultura, dice el Papa, utiliza una expresión, dice el sujeto óntico de la cultura, y su único objeto y término, dice, es el hombre. Es decir, la cultura, sigue diciendo el Papa, es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre o en cuanto persona, se hace más hombre. Accede, dice el Papa, a través de la cultura a ser más, no solamente a tener más, sino que a ser más. A través de la cultura, el hombre es más, alcanza lo que tiene que hacer. Y eso dice el Papa, entonces, que hay que hacer una distinción clave, y lo digo porque por los tiempos que vivimos, entre el ser más y el tener más. La cultura siempre va a apuntar, dice él, al ser más y no necesariamente al tener más. Eso diría yo que es como concepto más general también, pero del cual se desprende cuál es la idea que tiene la doctrina social de la Iglesia acerca de la cultura. También, Eugenio, el Papa San Juan Pablo II, en algún momento de su largo pontificado, también incorporó los conceptos cultura de la vida y cultura de la muerte. ¿Cuáles son estas distinciones que hace el Santo Padre? Y que también, bueno, yo creo que esos dos conceptos, cultura de la vida y cultura de la muerte, la hemos ido escuchando a lo largo, no sé, de los últimos años también. A ver, yo diría acá en lo que yo puedo colegir del pontificado del Papa Juan Pablo II, yo creo que el tema de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte fue como una viga maestra de su programa de gobierno, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y yo creo que en el caso del Papa Francisco, el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro y de la cultura de la exclusión. Es decir, el tema de la cultura es un tema bastante importante, como vemos. El Papa habla de la cultura de la vida, básicamente y sobre todo, por ejemplo, en Evangelium Vitae, que es su encíclica del año 1995, cuyo subtítulo es acerca del carácter inviolable de la vida humana. Uh-huh. Y cuando el Papa habla de la cultura, en este caso de la muerte, es una expresión muy dura, porque la cultura, si es ese modo del ser y del existir del hombre, la muerte no solamente pasa a ser un hecho aislado dentro de la sociedad, sino que la muerte se convierte en un hecho producto de una forma de asociación, por decirlo de alguna manera. Y la muerte que se refleja en la violencia, en la guerra, en el terrorismo, y por supuesto los dos grandes temas que el Papa siempre estuvieron presentes, el tema del aborto y el tema de la eutanasia. El Papa dice, ¿cierto?, la vida tiene un carácter inviolable. Nos dice en la Evangelium Vitae, el pueblo de la vida, dice, y para la vida.
y él aboga entonces para que se afiance, dice el Papa, una nueva cultura de la vida humana. Y esa nueva cultura de la vida humana lo que tiene que hacer precisamente para edificar, dice el Papa, una auténtica civilización de la verdad y del amor. Es decir, no hay una civilización de la verdad y del amor si no es en una cultura de la vida, ¿cierto? Se requiere entonces que uno ponga todos los esfuerzos para combatir la cultura de la muerte y para proponer esta cultura de la vida. Y en esta cultura que es propia, este modo de ser del hombre, el de ser más, como tú ahí bien lo explicabas al inicio de esta conversación, Eugenio, y cómo como personas, como sociedad, también estamos insertos en esta, de alguna manera, desafío del ser más en nuestra propia cultura. Pero también el mundo hoy se ve tensionado por el tema de las migraciones, y aquí entra un nuevo concepto, que es el concepto de la interculturalidad, que en el fondo también entra en cada uno de los países, entra en las culturas propias y de cada país y de cada hombre. ¿Hay algo en referencia a eso? La interculturalidad, por lo que uno ve del Papa Francisco, está la importancia de acoger, de poder en el fondo también unir y en el fondo convivir en esta, entre comillas, dos culturas. Sí, yo diría que este es un concepto nuevo. Yo, obviamente, no tengo toda la visión de la doctrina social de la Iglesia, sí, pero como concepto no lo he visto en Juan Pablo II o en el Papa Benedicto. Puede que lo hayan utilizado alguna vez. En Juan Pablo II sí está la idea de inculturación. Eso sí, digamos, pero que el tema de la inculturación, al menos en el Papa Francisco, apunta a la idea de cómo las culturas o la cultura occidental llega a otras culturas, podríamos decirlo, no sé, por ejemplo el caso de Latinoamérica con los pueblos originarios. El tema de la interculturalidad tiene mucho de eso, pero yo creo que va bastante más allá, y sí, yo diría que el Papa Francisco ha aludido por lo menos varias veces al tema del diálogo intercultural. Ahora, ¿qué se entiende por interculturalidad? Básicamente es, diríamos, la relación y la interacción entre las diferentes culturas que se benefician unas de otras y se enriquecen mutuamente. Es decir, no hay hegemonía de una cultura sobre otra, sino que efectivamente se enriquecen. De hecho, el mismo Papa, por ejemplo, Francisco, si mal no recuerdo, en esta jornada mundial del migrante, porque efectivamente el tema intercultural tiene que ver mucho con el tema de las migraciones, el Papa decía que la interculturalidad o el diálogo intercultural, decía el Papa, enriquece a los pueblos, los enriquece en la diversidad, e invitaba a los pueblos a vivir, decía él, en una paz y armonía dentro de una unidad en la diversidad. En el texto del Papa Querida Amazonía, ¿cierto?, del año 19, el Papa ahí señala que la identidad es el Papa y el diálogo no son enemigos. Entonces hay que buscar esa unidad en la diversidad. Es decir, las culturas no tienen por qué renunciar a lo que son, a sus valores, pero también tienen que abrirse a los otros, a las otras culturas. Ahora, es un tema complejo, ¿cierto? Porque por un lado, el Papa nos dice, miren, no hay que perder la identidad propia de las culturas, pero hay que abrirse a las otras culturas y asumir lo que tengan de bueno, de enriquecedor de las otras culturas. Entonces ahí hay un tema prudencial, por decirlo de alguna manera, que es lo que yo tengo que incluir en esas otras culturas. Porque, con otras palabras, ¿cierto?, la interculturalidad supone el respeto y la promoción de la diversidad cultural. Pero ¿qué es lo que yo tengo que promover? ¿Qué es lo que yo tengo que respetar? Y se asume, ¿cierto?, que hay un valor y una dignidad intrínseca de cada habitante y de su cultura, independiente de su raza, su etnia, su género, su religión, su edad, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, en términos generales, sobre todo el Papa Francisco promueve el diálogo intercultural,
de eso sí se habla bastante, y hay un documento bastante, no sé si qué tan conocido sea, que es de la Congregación para la Educación Católica, que es del año 2013. Y ese texto, ese documento se llama Educar al diálogo intercultural en la escuela católica. Y menciona que el diálogo intercultural es fundamental en la escuela en general, y que los proyectos educativos deberían abrirse al diálogo intercultural. No sé qué tan conocido sea ese documento, pero ahí por lo menos que yo recuerde, en un par de ocasiones se utiliza la expresión interculturalidad. Se saluda a que la interculturalidad nace de una idea de la cultura que no es estática, que avanza, que evoluciona, que se abre a las otras culturas. Eso es lo que yo recuerdo en ese documento, y donde recuerdo que se utiliza la expresión interculturalidad. Pero sin duda que hay una promoción, al menos del diálogo intercultural, de eso no cabe la menor duda. Sobre todo ahora viendo, como ahí tú muy bien lo mencionabas, que la interculturalidad tiene o se ve más de manifiesto en relación a al tema de la migración. Vemos, por ejemplo, la tensión que hay hoy día en Francia, de las manifestaciones y todo, que ahí ya que en el fondo responde las manifestaciones a un tema netamente cultural, de por un lado franceses, nietos de migrantes, pero que han nacido en Francia, no se sienten franceses. Por otro lado, tampoco Francia, y esto lo podemos ver, estoy poniendo simplemente el ejemplo de Francia, pero también se puede ver en otros países, en Alemania en su momento también, bueno, tú viviste ahí, lo puedes ver también con la migración turca que estuvo presente en los años 90, por lo que recuerdo. Ahí también hay una tensión propia del país, de la gente, y también ya de en el fondo, de los nietos o hijos de del migrante recién llegado, en el fondo. Efectivamente, la verdad que es un tema muy complejo, porque, a ver, en la teoría, por decirlo de alguna manera, uno dice, mire, la cultura, si es este modo del ser y del existir del hombre, por definición tiene un carácter dinámico y se abre al otro, que encuentre su realización. Nosotros los católicos decimos que nos realizamos en el otro, que encontramos la felicidad en el otro, en el encuentro con el otro. Y esto uno lo traslada también, ¿cierto?, a las culturas. Pensemos que el Papa en Fratelli Tutti, donde llama también a este gran encuentro entre hermanos, claro, también alude indirectamente a la complejidad que tiene, digamos, esta invitación que hace a que las culturas se abran a las otras, y que en los hechos la asuman y la promuevan. Mientras más fuerte, creo yo, es la identidad cultural, más difícil es que uno se abra a las otras culturas y adhiera a las otras culturas. Cosas tan simples, por ejemplo, como las comidas típicas. Claro, ese puede ser un comienzo. Nosotros nuestro mismo país lo hemos visto, en la apertura a la comida mexicana, la comida venezolana, peruana, qué sé yo, otro tipo de manifestaciones. Hay que ir buscando, como dice el Papa, lo que nos une primero y lo que nos enriquece. Pero claro, después seguir avanzando se hace más difícil. Si tú me permites, sí, la analogía es como un auto de 0 a 100 acelera bastante rápido, pero después para seguir aumentando la velocidad ya no se nota tanto y es mucho más difícil. Entonces hay aspectos comunes, y efectivamente uno piensa en las generaciones anteriores. Yo, claro, en el caso de Alemania, yo estuve entre el 90 y el 95, y en esa época uno veía los nietos de los primeros inmigrantes que fueron invitados además a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como trabajadores. Estaban bastante incorporados, pero los abuelos no, y vivían prácticamente en guetos, en sus propios barrios, con sus propias comidas, con sus propias costumbres, no hablaban el idioma, etcétera, etcétera, y lo mismo ha pasado también de alguna manera en Francia. Entonces, que es un problema, y eso no cabe la menor duda.
Estamos hablando con Eugenio Yáñez aquí en Vitrina Global, director de la Escuela de Humanidades y director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián. Eugenio, mirando en la actualidad, en lo que estamos viendo, ¿qué tipo de cultura estamos viviendo hoy, dirías tú? Qué difícil pregunta, porque da para mucho. Pero si tú me pidieras así algunas ideas generales, yo creo que estamos viviendo una cultura del relativismo, por un lado, donde el bien y el mal se ha ido desdibujando absolutamente y terminan siendo lo bueno o lo malo, termina siendo aquello que cada individuo en particular considera como bueno o como malo. Entonces, yo creo que estamos en una cultura que en realidad tiene poco de cultura si es que lo consideramos a la luz de la doctrina social de la Iglesia, donde el Papa, ¿cierto?, nos señala, o los papas también, que si la cultura tiende al ser más, eso supone necesariamente una adecuada visión del hombre, una adecuada visión del hombre en cuanto persona humana. Recordemos esa frase en Centésimos Annus, si mal no recuerdo, del Papa Juan Pablo II, cuando dice, cuando él habla y dice que una democracia no puede ser verdadera si no se basa en una correcta concepción del hombre. Y a renglón seguido señala el Papa que hoy en día, dice él, algunas democracias se han convertido, si es que no respetan o no se basan en esta concepción del hombre, dice, pueden convertirse en un totalitarismo encubierto o un totalitarismo manifiesto. Por ejemplo, en relación al caso del aborto, 55 millones del más débil, inocente e indefenso de todos los seres humanos que mueren anualmente no es un tema menor. Entonces estamos viviendo en una cultura donde ciertos principios, ciertas virtudes ya han dejado de tener importancia y cada uno las interpreta a su manera. Hay un autor, un sociólogo, filósofo, Lipovetsky, él habla, cuando hace un diagnóstico de la sociedad, él habla de la moral indolora. Entonces, dice, la moral indolora significa que yo me comporto y cumplo con ciertos deberes en relación a lo que a mí no me complica, lo que no me causa problemas. Y en el mejor de los casos, esta moral indolora en relación al otro se traduce en altruismo. Es decir, yo puedo hacer acciones altruistas, pero no pensando en socorrer al que lo necesita, sino en que a mí eso no me perjudique, dice Lipovetsky. También yo creo que estamos en esa etapa, que es una etapa que está marcada, nos guste o no, por el individualismo. Uno podría decir, estamos viviendo en una cultura del tener muy lejos de la cultura del ser. El Papa Francisco nos decía, hay que ser más, y eso supone un mínimo de tener. Nosotros podríamos ir al revés. Estamos en una cultura que quiere, apunta al tener más, y el ser queda totalmente relegado. Yo creo que estamos en una cultura en que su eslogan podría ser deseo mucho, y eso mucho que lo deseo mucho. Y por eso que estamos tan neuróticos como estamos, desesperados por adquirir bienes y servicios, que no digo que obviamente eso no sea necesario, pero si realmente creemos que nuestra felicidad se basa en la disposición abundante de bienes y servicios o en el poder disponer de esos, estamos mal. Y acá habría que recordar lo que se le atribuye a San Francisco de Asís, que es todo lo contrario, deseo poco, y eso poco que lo deseo poco. Ahí puede haber quizás una fórmula para que volvamos a una cultura que realmente ponga a la persona humana, como decía el Papa Juan XXIII, en el origen, el centro y el fin de toda la vida humana. La verdad que no se me ocurre otra cosa que decir. Pero Eugenio, o sea, si es que no se te ocurre otra cosa que decir, no creo que haya mucho que agregar después de esta gran explicación y comentario que nos haces, porque en esta cultura del relativismo y que ahí tú lo mencionas y que cada uno en el fondo ve lo que es bueno o malo según mi ámbito donde yo estoy inserto, es porque hemos perdido en el fondo
las categorías de unos con otros no vemos no vemos o no ante una situación no lo vemos igual, porque ya esas categorías no existen. Claro, efectivamente. Yo diría que el gran problema y donde arranca todo es en la concepción que tengamos sobre el hombre. No lo digo yo, sino que lo dicen filósofos renombrados, lo dicen los papas. Desde allí arranca todo, porque la moral o la ética está supeditada a la antropología. Porque cuando yo digo esto es bueno, ¿bueno para quién? Bueno para el ser humano. Y cuando yo digo este acto es moral, estoy diciendo que es un acto que responde a la naturaleza propia del ser humano. Pero ¿qué ha pasado? Si uno mira así rápidamente la historia de la discusión acerca de nuestra naturaleza, de lo que somos, de lo que nosotros somos, al principio, podríamos decir, comillas, al principio desde los griegos en adelante, entre Platón y Aristóteles, que son los dos primeros que reflexionan sistemáticamente acerca de nuestra naturaleza humana, y ya no tenemos acuerdo. Entonces uno dice que el hombre es una cosa, el otro dice que el otro es otra cosa, el otro le agrega otro elemento, y tenemos siglos discutiendo de qué es realmente el hombre, cuál es la naturaleza humana, cuál es nuestra esencia. Y eso tiene que ver después con la moral, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, de allí deriva todo. Hasta que de repente, yo diría ya quizás en la modernidad, un poco más adelante, alguien dijo, oiga, mire, dejémonos de discutir, si nunca nos vamos a poner de acuerdo. Para usted el hombre es un ser puramente material, para usted el hombre no es un ser libre, para usted el producto de las interacciones del medio, para usted un ser espiritual, que cada uno entienda lo que quiera entender y que actúe coherente con ellos dentro de ciertos límites, y la ley fijará algunos límites. Pero después vino otra discusión, que es la discusión más actual, donde alguien dijo, mire, a ver, ustedes han estado discutiendo durante mucho tiempo de algo que prácticamente ha sido inexistente, porque no existe algo así como la naturaleza humana. No hay una forma que nos determine, por lo tanto no hay cultura en ese sentido. Y si no hay una determinada naturaleza humana, no hay moral entonces, porque lo bueno y lo malo siempre se ordena a la naturaleza del hombre. Es decir, la naturaleza humana es una naturaleza racional de un hombre dotado de inteligencia y voluntad. Bueno, nosotros esperamos que uno se actúe conforme a lo que es un ser racional, libre, etcétera, etcétera. Pero si eso no existe, si el hombre es una especie de argamasa que se va modelando con el tiempo y que va evolucionando absolutamente, no tenemos nada, no tenemos tierra firme sobre la cual pisar, que es la tesis del muy de moda hoy en día el transhumanismo, que nos dice, bueno, miren, no existe algo así como la naturaleza humana. Entonces, si no tenemos principios firmes desde el principio, por supuesto que todo lo demás falla. Como decía Aristóteles, un pequeño error al comienzo es un gran error al final. Acá tendríamos que decir un gran error al comienzo, que es desconocer que existe algo así como la naturaleza humana, va a ser obviamente una catástrofe al final. Eugenio, que es una discusión que seguramente la vamos a seguir teniendo aquí en Vitrina Global sobre lo que vivimos hoy, inserto no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, en donde nos desarrollamos, que es nuestra propia cultura, y de qué manera nuestra fe nos da esa tierra firme y la necesidad de formarnos en eso. Y la obligación que tenemos como católicos, como cristianos, de formarnos para poder responder a estos desafíos actuales. Sin duda es un tremendo desafío, ¿cierto? Siempre la doctrina social ha dicho, uno es responsable ante su conciencia, pero mucho más importante, primeramente, uno es responsable de formar su conciencia. Porque hoy en día todo se reduce a la conciencia o la autopercepción. Yo me autopercibo de esta manera y eso tiene que ser respetado. O yo en conciencia decido tal cosa y como mi conciencia es mi conciencia y nadie me puede violar en la intimidad de la conciencia, hago lo que en el fondo actuar en conciencia termina siendo actuar con convicción. Pero no basta la convicción para que uno actúe bien, porque bien sabemos que la conciencia nos juega malas pasadas y la conciencia se equivoca. Por lo tanto, hay una tremenda necesidad de formar bien la conciencia.
Si yo tengo formada bien la conciencia, lo cual es un trabajo de toda la vida, nunca se deja de formar bien la conciencia, uno podrá después decir, ya yo respondo ante mi conciencia. Pero yo creo que el punto de inflexión, como decía, es precisamente el hecho de que no logramos ponernos de acuerdo en cuestiones tan mínimas respecto de lo que somos nosotros. Y de allí derivan todo el resto de los problemas, sobre todo en el ámbito moral. Exactamente. ¿Cómo puedo decir que algo es desordenado si ya no existe la idea de orden? ¿Cómo puedo decir yo que algo es irracional si ya no existe la noción de racional? Es súper complicado. Nos toca estos tiempos que nos toca vivir, Eugenio, y de qué manera vamos, de alguna manera, bueno, aquí Radio María en el fondo quiere contribuir a eso de entregar elementos para que las personas puedan discernir, también formarse, conocer, investigar, estudiar, ¿por qué no decirlo? Y para comprender mejor el mundo en que estamos viviendo hoy. Siempre desde nuestra fe, por supuesto. Eugenio Yáñez, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si quieres agregar algo más. No, la verdad, muchas gracias a ustedes por escuchar y por la paciencia. No, Eugenio, gracias a ti por compartir miércoles a miércoles la doctrina social de la Iglesia y cómo, en el fondo, nos das dando luces, nos vas ayudando a poder ser más a través de la doctrina social de la Iglesia. Muchísimas gracias, Eugenio, que tengas una excelente semana. Igualmente ustedes, gracias Macarena. Gracias. Conversábamos con Eugenio Yáñez, director de la Escuela de Humanidades y director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián. Hoy la cultura. Gran tema que conversamos con Eugenio. Lo puede revisar en nuestro canal de YouTube. Y también en Spotify de Radio María de Chile. Compártalo y a lo mejor podemos seguir conversando sobre cultura con Eugenio y con otros invitados porque nos agota en este programa. Usted continúe en la sintonía de Radio María, mucho más que una radio, es una buena señal para Chile. Que esté muy bien, gracias.